Hola, ¿qué tal, compañero? Bueno, en este caso quería compartir con ustedes la review de este generador de funciones, el Unity UTG 962E. Este video está siendo patrocinado por Fonfix. Fonfix es una empresa que está dedicada a la venta de herramientas directamente en China. Es una empresa la cual vende herramientas a muy buen costo y de muy buena calidad. Vamos a tener estaciones de calor, cautines, separadoras de PCB, vamos a tener también power setas, programadoras y mucho más. Si te interesa, puedes bajar a la descripción y allí encontrarás toda la información de esta página web en China. Muy interesante para los amantes a la electrónica, a los que les gusta diseñar. Incluso estoy viendo la posibilidad de darle una utilidad en la reparación de dispositivos móviles. Este es un equipo bastante pequeño y que me parece muy interesante con respecto a sus funciones que tiene internas. Hay dos modelos para este tipo de generador de funciones, el cual es el UTG 962 y el UTG 932. La diferencia conlleva en la frecuencia máxima que puede generar este generador de funciones. Entonces, en este caso, este viene con una frecuencia máxima de 60 MHz. Les voy a comentar algunas especificaciones que tiene este tipo de generador de funciones. En este caso, para este modelo, 60 MHz, un rate sampling de 200 megasamples por segundo, contiene señales como la senoidal, onda cuadrada, pulso, rampas, tenemos ruido, señales DC y arbitrarias. También tenemos algunos modos de trabajo. Bien, en este caso tenemos AM, FM, PM, FSK, lineal y logarítmica, que en este caso lineal y logarítmica sería para los web, en el caso de que nosotros lo necesitemos, que ya vamos a ver en el osciloscopio para que nos puede servir. Frecuencia o el rango de frecuencia para este modelo es de desde 1 microhertz hasta 60 megahertz. Tiene una resolución de 1 microhertz. En este caso, de igual manera para el de 30, pues va de 1 microhertz hasta 30 megahertz. ¿Qué más les puedo comentar? Bueno, ya algunas especificaciones las voy a dejar en la descripción para que ustedes lo puedan detallar. Hay mucha información con respecto a este tipo de generador de funciones que me parece interesante. Por ejemplo, que este tiene control de impedancia. Podemos tener una impedancia mínima, por ejemplo, de 50 ohmios, 75 ohmios, o directamente alta impedancia. ¿Qué vamos a ver en el generador de funciones? Vamos a tener unos botones que van a funcionar para las funciones que sean pertinentes en la pantalla. Entonces, por ejemplo, acá me va a aparecer algunas funciones dependiendo de lo que nosotros seleccionemos, y con estos botones podemos seleccionar. No es una pantalla táctil, es una pantalla bastante grande, pues para lo que nosotros necesitamos. Recordemos que esto no es un osciloscopio, esto no me va a mostrar las señales funcionales, sino que me va a aparecer los dibujos. Ahorita vamos a encenderlo y vamos a comprobar su funcionamiento. Tenemos un teclado numérico, tenemos un switch rotatorio acá, que también se puede pulsar. Tenemos unos botones de control, tenemos el botón de modo, onda y utilidades. Tenemos canal 1, canal 2, porque en este caso contamos con dos canales. Y por el costado vamos a tener entonces las dos entradas, perdón, las dos salidas en este caso, de los dos canales, y una línea para el FSK para el contador y para la línea de sincronismo. Entonces está bastante chévere por ese lado. Por el otro costado vamos a tener el conector del jack DC de 5 voltios 2 amperios, un conector USB y el botón de encendido. Muy importante, y es que este generador de funciones lo podemos conectar al computador y desde la suite podemos manipular este generador. Entonces esto lo veremos más adelante. Vamos a comprobar entonces cómo es que funciona este dispositivo. En el paquete viene incluido dos cables, un cable que viene conector BNC a BNC y otro que viene de BNC a cocodrilos. Entonces eso es lo que nos incluye. No incluye el cable USB, que es tipo impresora, no lo incluye. Entonces lastimosamente por ese lado, pero bueno, no importa porque estos cables sí nos abundan. Entonces vamos a conectarlo y vamos a ver algunas funciones que tiene este generador de funciones. Lo encendemos y ahí nos muestra el logo de Unity, y entonces aquí tenemos funcional ya el generador de funciones. Lo voy a instalar y vamos a comenzar a hacer las pruebas pertinentes para que ustedes se den cuenta cómo es que nos funciona este generador. Listo, ya tenemos el generador de funciones conectado directamente al osciloscopio y vamos a ver cómo es que nos funciona esta herramienta, para qué nos llega a servir esta herramienta.
Primero que todo, muy importante es saber el canal que estamos utilizando. Bien, para eso tenemos dos botones acá, donde tenemos el botón de Channel 1 y Channel 2. Si presionamos Channel 1, se nos genera una selección en rojo. Si vamos en Channel 2, se nos selecciona en color azul. Bien, muy importante. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con el canal 1. Acá voy a apagar el canal 2. Esto lo voy a apagar. Solo me voy a quedar con el canal 1. De igual manera, acá ya estoy trabajando con el canal 1. Entonces, aquí lo importante es, por ejemplo, encender el canal. ¿Cómo lo encendemos? Como ya tenemos seleccionado el canal, simplemente le damos Channel 1 y ya se nos enciende directamente lo que es la frecuencia. Aquí vemos la frecuencia, nos dice que esta es una señal de 13 kHz, tiene una amplitud de 2 voltios pico a pico, tiene un offset de 0 y una fase de 0. Acá en la parte inferior entonces me aparecen algunas señales que yo puedo cambiar. Puedo pasar de señal senoidal, cuadrada, pulso, rampa arbitraria. Si le damos page down, vamos a cambiar a noise, que sería ruido, y una señal de C. Si por ejemplo yo selecciono cuadrada, vamos a ver allí la señal, pero pues ustedes no pueden observar nada en el osciloscopio porque no tenemos calibrado el osciloscopio. Vamos a calibrar aquí la frecuencia también en la base de tiempo para que ustedes puedan observar directamente esta señal allá. Bien, no tenemos ningún problema. Ya tenemos la señal ahí y entonces acá, por ejemplo, si volvemos y seleccionamos, ya teniendo seleccionada la frecuencia o la señal que nosotros necesitamos, podemos variar tanto su frecuencia como la amplitud, el offset, en la fase y el ciclo útil. En este caso, lo que es frecuencia, amplitud, offset y fase, la podemos variar en todas las señales, en todas. Entonces, si yo quiero seleccionar otra onda diferente, voy a Waves, cambia pulsos. Es de iguales características que la onda cuadrada. La única diferencia es que vamos a tener unas opciones como el Rise, ¿sí?, que podemos modificar, y el Fight, que sería la rampa de subida y la rampa de bajada. Bien, esto nosotros lo podemos modificar. Si queremos, podemos modificar el tiempo de la duración de la onda. Entonces yo, por ejemplo, aquí le puedo decir que quiero que me dure muy poco, que la rampa de subida, entonces esto lo presionamos acá, modificamos aquí la rampa de subida, entonces yo digo que dure tantos microsegundos o nanosegundos en subir esa señal. Por ejemplo, ahí ya tenemos una señal. Incluso esto lo podemos estudiar acá en el osciloscopio y vemos que hay una duración mucho más amplia de la subida de esa señal. Entonces me parece bastante chévere porque nosotros podemos modificar a nuestro antojo la señal, podemos identificar la señal que nosotros queramos, podemos variar la frecuencia. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí, si yo me muevo con estos par de flechas, puedo seleccionar entonces la frecuencia o el dígito que quiera modificar. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo presionar aquí y puedo cambiar el dígito que yo quiera. Entonces, por ejemplo, quiero cambiar aquí, puedo cambiar ese dígito o puedo modificar acá el dígito que yo quiera. Esto va a aumentar la frecuencia. Aquí aumenta la frecuencia, ¿sí? Y acá pues ya ustedes pueden decidir la frecuencia que quieran destinar, la amplitud, todo. Para salir de allí pues simplemente tocamos aquí el botón del switch rotativo. Podemos ampliar la señal o disminuirla dependiendo de sus necesidades. Si quieren cambiar de señal, simplemente vamos a seleccionar aquí Wave, ¿sí? Y podemos cambiar, por ejemplo, a una rampa. Y entonces en el osciloscopio nos aparecerá la rampa. Listo, entonces vamos a, por ejemplo, acá modificar otra señal. Aquí de igual manera podemos modificar frecuencia, amplitud, offset, fase y simetría. Bien, entonces esto está bastante interesante. Por ejemplo, si yo modifico aquí la simetría, puedo generar una rampa positiva o una rampa negativa. Entonces eso ya va a depender del gusto de ustedes o de las necesidades directamente. Si vamos a arbitrarias, seleccionamos acá, entonces podemos tener
vamos a donde dice Wave File y van a aparecer dos, internal y external. Cuando hablamos de internal es señales que ya tiene dentro este generador de funciones, y external cuando lo conectamos al PC. Entonces vamos a internal y aquí podemos ver todas las señales que vienen ya predefinidas en el sistema de este generador de funciones. Bastante interesante, por ejemplo, para el diagnóstico, en este caso para generar algún tipo de señal. Diría que para diagnóstico, por ejemplo, que si tenemos un problema de audio en un dispositivo, podríamos generar una señal, un ruido, por ejemplo, una señal senoidal a unos 400 Hz, inyectarla en la línea y poder identificar si el problema es el amplificador, si el problema es el codificador o cuál puede ser el problema. Entonces me parece chévere porque podemos utilizar esto para poder también muy probablemente reparar, ¿sí? Sé que esto no es una herramienta que está diseñada para reparar dispositivos móviles, pero que no lo es. ¿Por qué? Porque muchos no le sacan la utilidad. Nosotros podemos sacarle la utilidad a la herramienta. Dependiendo de nuestras necesidades, podemos generarle o buscarle la función. Bien, listo. Aquí en Noise, entonces vamos a generar ruido, un ruido allí. También podemos, en este caso, podemos cambiar el offset. Bien, volvemos al white y acá en DC pues va a generar una señal DC, que este voltaje lo podemos subir o lo podemos bajar dependiendo de el gusto de ustedes. Pasamos de nuevo aquí a ondas. Por ejemplo, cogemos una señal senoidal y por ejemplo yo puedo generar unos modos para esta onda senoidal. Si vamos a modos, y ya voy a explicarle un poquito de lo que hay dentro de utilidades. Vamos a modos y entonces allí tenemos la señal AM. Esto vamos a achicarlo aquí para que se vea la modulación AM. Para los que no saben qué es AM, es modulación por amplitud o amplitud modulada, para que me entiendan. Esto es muy visto en radio aficionado AM, no sé si han escuchado, donde habían radios que generaban señales AM para poder transmitir audio, por ejemplo. También tenemos modulación por fase. Entonces, si presionamos aquí modulación por fase, entonces aquí lo que modula es la fase de la señal, ¿sí? Volvemos a modos. Vamos aquí a modulación por frecuencia. Entonces aquí en modulación por frecuencia tenemos FSK, que es otra modulación bastante interesante, porque por ejemplo si ponemos un 1 lógico vamos a tener una frecuencia alta, si ponemos un 0 lógico vamos a tener una frecuencia baja. Todo esto nosotros lo podemos modificar. Tenemos lineal, ¿sí? Si seleccionamos lineal, entonces vemos que aquí en lineal hay una curiosidad bastante chévere. Vamos a parar allí la señal. Entonces vamos a ver esta señal. No sé si ustedes van a lograr apreciar aquí algo muy interesante. Y es que por ejemplo acá se ve como más espacio, más oscuro, y aquí mucho más amarillo, ¿sí? Lo que está pasando es que la señal empieza a baja frecuencia y termina en alta frecuencia. Nosotros podemos configurar eso. Entonces, por ejemplo, acá la frecuencia de inicio es de 1 kHz y la frecuencia final es de 20 kHz. Entonces, él comienza linealmente desde baja frecuencia, desde 1 kHz, y va subiendo su frecuencia durante unos segundos, o los segundos que nosotros predefinamos en el generador. En este caso está predefinido para tener un tiempo de 100 milisegundos. Entonces, de esta manera, esta herramienta, por ejemplo, en esta función o en este modo de sweep, ¿para qué nos puede servir? Por ejemplo, para comprobar un filtro. ¿Qué es un filtro? Un filtro es un elemento, un par de componentes que nos van a filtrar una frecuencia específica. Por ejemplo, un filtro de banda baja, banda media o banda alta, dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿no? Vamos prontamente a ver ese tipo de circuitos, ya que tenemos el generador de funciones. Utilizando esta función del sweep de lineal, vamos a ver el funcionamiento de un filtro. En este caso, esto va a ser muy importante para cuando nosotros estudiamos el radiofrecuencia, por ejemplo,
Es muy importante entender cuándo nos está fallando un filtro, cuándo nos está fallando un módulo, en este caso amplificador y todos esos temas. Entonces esto nos va a ayudar para entender más a detalle cómo es que funciona la etapa de radiofrecuencia, a pesar de que no tengamos sino un límite de 60 MHz. Bien, eso no nos va a importar porque lo que nos va a interesar es cómo va a funcionar directamente un filtro. Bien, y tenemos entonces acá, por último, modo lineal, modo logarítmico. De igual manera, es similar este SUE, pero la diferencia es que va a comenzar más lento y de un momento a otro aumenta su frecuencia. Bien, entonces esto va a ser de forma logarítmica. Entonces esto es lo que nosotros podemos observar con esta herramienta, que sé que le vamos a sacar mucha utilidad en el campo de la electrónica. Entonces acá nosotros podemos incluso, ya tengo previamente instalado en lo que es el software. Esta herramienta la busqué aquí en esta página, en la página de PhoneFix en China. Si escribimos aquí el UTG, por ejemplo, aquí vemos el UTG, que es el generador de funciones, y que tenemos las dos versiones. En este caso yo adquirí el de 60 MHz, pero también hay una versión más económica que es el de 30 MHz. Bien, eso ya va a depender para lo que ustedes lo necesiten. Está muy económico porque, por ejemplo, el de 30 aquí en Colombia está costando alrededor de 2 millones de pesos, casi 2 millones de pesos, 1.800.000, 1.900.000. Eso es lo que utilicé en el centro de la capital, aquí en Bogotá. ¿Sí? Ahorita imagínense que averiguara el de 60, entonces es mucho más costoso. Con ellos salió mucho más económico. En este caso se pagaron 757.000 pesos, que es demasiado económico para lo que vale ese generador de funciones aquí en Bogotá. Bien, entonces acá nos muestra qué es lo que nos incluye. En este caso, este generador de funciones incluye este tipo de adaptador. En mi caso no lo trae. En mi caso trae un cargador o un adaptador de 5 voltios 2 amperios, que ese lo podemos cambiar, no hay ningún problema. Y que, bueno, en este caso, pues esta es la versión que yo no tengo, ¿sí? Y acá, pues entonces nos muestra el generador de funciones. Este que vemos allí es el de 30 MHz. El de 60, entonces sería el 962. ¿Listo? Entonces aquí ustedes pueden adquirir su generador de funciones muy económico. También tenemos osciloscopios. Incluso estaba con ganas de comprarme el MSO 5000, que me parece excelente, ya que trae una salida HDMI para que pueda capturarlo directamente en la pantalla, porque lo podemos capturar este rigol también, pero lo que pasa es que es muy lento el software, entonces no puedo, mejor hacerlo a través de la cámara, que es mucho más rápido. Bien, y que hay muchas funciones que se me suprimen, por ejemplo, como el modo roll, como el modo XY, todo eso se me bloquea, entonces no lo puedo aprovechar al máximo a través del software, de la suite, ¿no? Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir aquí, yo aquí tengo la suite. Esto, para buscar esta suite, simplemente buscan aquí, ¿sí? Esto, buscan en la página, buscan el modelo y buscan acá donde dice software, ¿sí? Y aquí me aparece el software para descargarlo. Entonces lo descargamos, lo instalamos y nos va a quedar este pequeño icono, el cual le damos doble clic, le damos que sí, y él nos va a abrir esta pequeña ventana allí. Entonces acá vamos a esperar unos momentos que me lo reconozca, porque aquí debería aparecer. Si no le aparece, entonces lo desconectan, lo reconectan y vemos si nos funciona. Entonces acá ya directamente aquí nos aparece y aquí le damos clic derecho, ¿sí? Y nos va a aparecer dos funciones. En este caso podemos darle Run Virtual Control Panel, que es como si me apareciera directamente generar de funciones allí, o el Run Workflow Editor, que es para hacer la señal directamente. Bueno, aquí nosotros podemos utilizarlo cualquiera. Entonces, en mi caso voy a utilizar el control virtual. Nos va a aparecer el generador de funciones. Aquí, muy importante, y es que se nos bloquea generar de funciones. Nosotros ya no podemos trabajar directamente en generar de funciones, sino que lo tenemos que hacer a través de la suite. Muy interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, de igual manera como lo hacemos en el físico
como lo hacemos en la cajita directamente, lo podemos hacer en la suite, todo idéntico, no vamos a tener ningún problema. Por ejemplo, acá yo le puedo cambiar a modos y puedo ponerle, por ejemplo, aquí AM, ¿listo? Y en AM, entonces vamos a tener la amplitud modulada. Incluso vamos a abrir acá, voy a pasar acá rápidamente a la cámara y vamos a ver que ahí nos muestra lo que es la amplitud. Vamos aquí, incluso yo puedo capturar directamente la pantalla de generador de funciones y puedo manipularlo, ¿no? Entonces ahí ya ustedes pueden observar que yo ya he manipulado. Aquí vamos a cambiar la frecuencia. Entonces, por ejemplo, aquí yo selecciono la frecuencia y le pongo entonces acá 5 kHz y ya me selecciona la frecuencia que yo desee. Y allá en el osciloscopio entonces me aparece la función ya directamente, la señal. ¿Listo? Y que nosotros lo podemos perfectamente controlar desde la suite. Entonces me parece bastante chévere para aquellos que están trabajando con el diseño, que quieran grabar videos también. Entonces es solamente como para hacer ese tipo de capturas donde ustedes puedan seleccionar. También muy importante, por ejemplo, que si selecciono canal 2, ¿sí? El canal 2, ahí me lo selecciona, aunque no sea encendido, porque para encenderse este tiene que aparecer en verde. Si lo selecciono, va a encender y en la pantalla me va a aparecer. Entonces acá también lo prendo, me va a prender. Esas dos señales o esos dos canales son independientes uno del otro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Y entonces, ¿qué más podemos analizar? Vamos a utilidades y vamos a ver las funciones que nos traen las utilidades ya directamente. Entonces, por ejemplo, acá le doy utilidades. Él me va a mostrar las configuraciones tanto para el canal 1 como para el canal 2. Podemos tener un frecuencímetro. Si le damos aquí en donde dice counter, le damos ahí counter, me selecciona allí la frecuencia que me está leyendo. Esto, para poder leer estas frecuencias, debo que utilizar la línea C counter, ¿sí? Que viene en el costado, ¿sí? Que eso no lo tenemos conectado. Volvemos aquí a utilidades y podemos cambiar aquí. Vamos a donde dice sistema. Y en sistema vamos a poder controlar la frecuencia, la sincronización de salida, la tenemos desactivada, la fase de salida, lenguaje. En este caso el lenguaje viene en inglés o en chino. El beep, que es para que nos pite el generador de funciones cada vez que presionamos un botón. Y el formato de los números, en este caso, que viene con comas o espacios o simplemente no lleva nada. O página siguiente, vamos a tener la intensidad del backlight, ¿sí? Vamos a tener el screen server, ¿sí? Que esto es para modificar el tiempo que dure la pantalla encendida. En este caso vamos a apagarlo porque pues yo quiero que mantenga encendida toda hora. El preset, que es para poder resetear el generador de función. De pronto usted hizo alguna configuración y se le olvidó cómo era. Entonces aquí en preset simplemente le damos allí y le damos restablecer de fábrica. Tenemos en las ayudas y el about. Bien, entonces esto es todo lo que nos trae esta herramienta y todas sus funciones, ¿no? Entonces ya sabemos que aquí podemos modificar tanto la frecuencia, podemos modificar la amplitud y todos esos temas. Dejo este video hasta acá. Espero que este video les haya gustado. Le dejaré toda la información en la descripción de este video. Es una herramienta que va a ser bastante útil. Es una herramienta que la hemos adquirido aquí en el canal. Gracias al apoyo de ustedes, gracias a las capacitaciones que hemos brindado. La idea es que nosotros mejoremos día tras día. Y sé que pronto vamos a estar en un nivel mucho más alto porque pues estamos subiendo día a día de nivel. Entonces espero que este video les haya gustado. Si les gustó, me regalan un pulgar arriba, compartan este video y sigue disfrutando con Electrónica Santi. Y recuerda que siempre con la mente abierta. Bendiciones, muchachos.